Mejor Hablar en M24. En octubre del año pasado, casi el 80% de las y los chilenos aprobaron cambiar la constitución vigente, que había sido redactada en el 80 bajo la dictadura de Pinochet. Este fin de semana se eligieron los 155 representantes de la Convención Constituyente, que escribirá la nueva constitución. También se votaron alcaldes y concejales para las 346 comunas que integran el país, y por primera vez desde el retorno a la democracia fueron los ciudadanos y no el presidente quienes eligieron a los gobernadores para sus 16 regiones. Vamos a conversar sobre este tema con la politóloga chilena Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Claudia Hayes, gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se puede definir estos resultados electorales del día de ayer? ¿Hubo sorpresas? Repasemos brevemente. Con el 96% de los votos escrutados, la coalición oficialista Chile Vamos tenía solo 37 de los 155 escaños de la Convención Constitucional, ¿verdad? Mientras que las opciones de centro-izquierda e izquierda superaban el 50%. ¿Qué se puede decir acerca de estos resultados preliminares, pero que ya están avanzados en el escrutinio? Bueno, ha sido verdaderamente un terremoto político en Chile. Ha sido un resultado muy inesperado no solamente por los partidos políticos, sino que es algo que ningún analista político previó, y las encuestas no se acercaron al resultado realmente electoral. Las encuestas, los analistas, todas las expectativas estaban muy lejos de este resultado. Y es realmente un cambio inédito, yo diría, en la política chilena desde el retorno a la democracia. Plantea un escenario completamente nuevo, genera una incertidumbre muy grande, pero una incertidumbre que también refleja que la certidumbre en la que hemos vivido en el pasado de alguna forma era una certidumbre construida y que no expresaba verdaderamente las preferencias de las personas. ¿Cómo se explican estas novedades? Me imagino que habrán diferentes variantes, diferentes variables, que es un fenómeno complejo, pero ¿cómo podemos analizarlo en términos generales? Bueno, lo principal, yo diría, de esta elección es un tremendo rechazo a quienes han estado a cargo de la política en Chile en los últimos 30 años. El principal derrotado, por supuesto, es la derecha, que no obtiene los 52 escaños que necesitaba para poder vetar propuestas a la convención. Queda en una posición muy débil porque justamente la derecha fue la que defendió la votación en la convención por los 2/3 de los votos, pensando que con eso podría evitar normas que no les gustaran, digamos, pero no obtuvo, estuvo muy lejos del tercio. Y también es una derrota para la centroizquierda de la exconcertación, que obtuvo menos votación que incluso que el Frente Amplio y el Partido Comunista, que iba en una lista a la izquierda, digamos, de la coalición de centro-izquierda. Pero el gran triunfador realmente de esto son los independientes. La bancada independiente pasa a ser la más numerosa, tiene 1/3 más o menos de la convención, y hay que pensar que no solamente ellos obtuvieron la gran mayoría, digamos, de los escaños, 48 hasta donde yo había visto, sino que también dentro de las listas de partido hay muchos independientes. Entonces, la gran mayoría de la Convención Constitucional va a estar compuesta por personas que no son militantes de ningún partido político. Así es que primer gran triunfador son los independientes y los independientes, y en segundo lugar yo diría, por cierto, que se fortalece el polo más de izquierda de la coalición que formaron el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio en su lista a la Convención Constitucional, que se llamaba Chile Digno. Ahora, Claudia, Apruebo Dignidad, perdón. Bien, ¿sí? me interesa poner la lupa sobre esos dos grandes espacios, empezando por quienes definís como los y las grandes ganadoras de esta jornada, que son esos amplios sectores de personas definidas como independientes. ¿Se puede establecer alguna característica, por general que sea, y aún habiendo, supongo, contradicciones en ese bloque en términos ideológicos, de nada menos que ese tercio de la futura Convención Constituyente? Bueno, es complejo, porque los independientes justamente uno no sabe mucho qué representan. Te lo pregunto porque, y ya te escucho, sí. Leí alguna lectura, o mejor dicho, accedí a algún artículo en prensa chilena que lo situaba del centro hacia la izquierda mayoritariamente, en términos ideológicos, un poco grosso modo.
Correcto, no. Los independientes en su gran mayoría son personas de los movimientos sociales. En el fondo yo creo que porque tampoco es que los independientes, digamos, si bien hay mucha dispersión, no son personas que salieron de su casa, el sistema individualmente. Hay listas, se formaron listas y hubo 2 grandes listas que tuvieron, que aglutinan una proporción importante de todos esos independientes, que son una que se llamó la Lista del Pueblo, que claramente está a la izquierda, digamos, y que está formada principalmente por dirigentes sociales, con una clara agenda de izquierda, y la otra lista que logró, digamos, conformarse y configurar un perfil, digamos, político, fue una lista que originalmente se llamó Independientes No Neutrales, que al final se llamaron Independientes por la Nueva Constitución, y que es un sector afín, yo diría, a la exconcertación, a la centroizquierda, pero muy reacia de los partidos políticos. Son profesionales, personas conocidas del mundo académico, del periodismo, etcétera, de centro izquierda, pero molestas con los partidos a los que seguramente hubieran pertenecido normalmente, como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, incluso la Democracia Cristiana. Entonces hay un sector de centro izquierda moderada, antipartidos, y un sector de izquierda antipartidos en la Lista del Pueblo, que finalmente se convierten en referentes políticos en sí mismos, digamos. ¿Y cuál fue más votado de esos 2 sectores de independientes? En la Lista del Pueblo. La Lista del Pueblo dio una gran sorpresa. La Lista del Pueblo no estaba constituida a nivel nacional, sino que era por distrito a distrito, y sin embargo alcanzó, hasta donde pude ver, alrededor de un 15% de los votos a nivel nacional. Bien. Tuvo una votación enorme, sin ser un partido político, sin ser en el fondo nada. Mucha gente, cuando se empezaron a ver los resultados en listas de WhatsApp, me decían, ¿quién es la Lista del Pueblo? ¿Quiénes son esos? ¿De dónde salieron? O sea, el sistema político no tenía ni siquiera en el radar a todas estas personas que viniendo principalmente, como decía, de los movimientos sociales, se habían ido agrupando para competir en la Convención Constitucional. Bien, ¿y qué movimientos sociales son? ¿Movimiento estudiantil, que ha sido muy muy fuerte en Chile, los feminismos? ¿Qué tipo de movimientos sociales? Bueno, hay muchos movimientos. Primero, de fuera de Santiago, es decir, el movimiento estudiantil que tuvo más protagonismo en el pasado, es de alguna forma la élite de los movimientos sociales, podríamos decir. Es un movimiento social con más recursos, con más acceso a la prensa, concentrado principalmente en Santiago y en las grandes universidades de Santiago. Aquí estamos hablando de gente que viene de movimientos territoriales por la defensa del agua, por la defensa del medio ambiente, es decir, movimientos mucho más pequeños y más desconocidos a nivel público, y con base territorial, o sea, mucho más descentralizado. Entonces también va a haber una gran diversidad, bueno, de origen social y de origen geográfico en esta convención. Bien, ¿cómo va a ser este proceso de la redacción de la nueva Constitución? Primero podemos adelantar cómo va a estar conformada esta convención, con mujeres. Va a ser históricamente el primer país en el mundo que va a garantizar un mínimo de 45% de mujeres, ¿no? Paridad a la hora de redactar la Constitución y de tener representación, y también de los pueblos indígenas. Sí, bueno, la paridad, que se decía que iba a ser entre 45 y 55, finalmente fue una paridad casi perfecta. Están casi 50 y 50 hombres y mujeres en la convención. Eso también incorpora actores políticos nuevos, como decía antes, porque los partidos y las listas se vieron forzados a llevar candidatas viables a la convención, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con la cuota de candidaturas, la cuota de género en candidaturas, en que los partidos simplemente por cumplir la norma llevan candidatas que esperando que no sean electas, ¿verdad? Aquí había no solo una cuota de candidaturas, sino una cuota de integración con un mecanismo de corrección ex post, es decir, una vez que se sabía el resultado, se corregía para integrar paritariamente el órgano constituyente, y eso incorporó a muchas mujeres, hay de partidos políticos, pero también académicas, una gran diversidad de mujeres que se incorporan, y los 17 escaños reservados de pueblos indígenas, que son personas que no han tenido ningún acceso a cargos políticos. Chile ha sido tremendamente excluyente con sus pueblos indígenas en todos los órganos de representación política. Nunca hemos tenido algunas figuras políticas, muy pocas, digamos, contadas con los dedos de una mano en la política ordinaria, y la verdad es que en calidad de representante indígena no hemos tenido nunca una presencia en órganos de la representación política, así que este es un cambio bastante importante de la forma en que se representa en la política chilena. Y numéricamente, 17 representantes indígenas en 155 escaños o bancas en esta convención constituyente. ¿Es significativo? Es significativo, representa más o menos la proporción de la población, es decir,
un poco menos del 20%, entre un 10 y un 20%. Y además es significativo en un contexto de gran diversidad de las otras agrupaciones, digamos, que van a estar representadas en la convención. Entonces yo creo que la bancada indígena, podríamos decir, si podríamos llamarla así, va a ser va a tener mucha fuerza para impulsar la agenda común que tiene, que es la agenda de los pueblos originarios. Y si logran ponerse de acuerdo en temas como plurinacionalidad o reconocimiento cultural, etcétera, yo creo que eso va a tener mucha fuerza dentro de la convención. Ahora, en el resto de los temas, la bancada indígena no tiene por qué ser cohesionada. Va a haber indígenas de distintos sectores políticos y en ese sentido está por verse cómo van a actuar, digamos, no van a actuar como cuerpo necesariamente en todos los temas. Yo supongo, Claudia, que ahora se abre un periodo importante de negociación política, sobre todo entre esas fuerzas de izquierdas distintas, unas independientes, con dos tendencias distintas dentro de las listas independientes, otras partidarias, ¿no? El Frente Amplio más el Partido Comunista y otros partidos, más a la izquierda que la vieja concertación de socialistas, democristianos y dos partidos más, para tratar de consensuar algo que vaya rumbo a la formulación de un nuevo proyecto de constitución. ¿Entendés que es razonable esperar un acuerdo entre todos esos sectores que piden cambios, pero cambios distintos? Yo creo que sí, yo creo que aquí la gran agenda de los independientes y de las fuerzas de izquierda es la agenda antineoliberal, y de alguna forma el castigo a la centroizquierda fue la falta de reformas estructurales que avanzaran en esa dirección, que avanzaran en el sentido de los derechos sociales, de una mayor presencia de lo público. La verdad es que la exconcertación y la ex nueva mayoría tuvo algunos avances tibios, digamos, en esa dirección, pero no tuvo una agenda de cambio estructural del modelo de la relación público-privado, mantuvo el modelo de la dictadura, y yo creo que en eso sí que no va a ser difícil, digamos. Yo creo que en ese sentido la convención refleja un gran consenso social, ese consenso que se expresó en el 80% del plebiscito. Ahora, Claudia, esas fuerzas de centro que en el pasado no hicieron desde el gobierno esos cambios, ¿ahora van a dar sus votos para que se hagan? Yo pienso que al menos una parte sí. La democracia cristiana no, pero la democracia cristiana sacó dos representantes, digamos. Los sectores más claramente pro-neoliberales de la exconcertación fueron terriblemente castigados. El grupo que sacó más votos ahí fue el Partido Socialista, que es el ala más a la izquierda de ese conglomerado. Entonces yo creo que al menos una parte de esas fuerzas sí van a estar disponibles, y además ahora viene la negociación para la elección presidencial, y ya vimos anoche a los derrotados dirigentes más conocidos, digamos, de la exconcertación aparecer en una actitud mucho más humilde frente a los jóvenes, podríamos decir, entre comillas, del Frente Amplio, a quienes en general han tratado como de manera mucho más despectiva, digamos, les han dicho que no tienen experiencia, que no saben lo que están haciendo, que, no sé, han dicho cosas como, bueno, yo siempre he estado disponible a dialogar, ¿no? Esperando que el Frente Amplio en realidad se acercara a ellos, y anoche aparecieron realmente un poco desesperados, diría yo, tratando de acercarse más hacia la izquierda porque ven que están muy debilitados. Entonces, efectivamente, yo creo que es posible que en el sector de la centroizquierda sí haya un giro mucho más hacia la izquierda, y además hay que decir que parte del inmovilismo de esa coalición no fue toda la coalición, digamos, las políticas de esa coalición no fueron completamente producto de la convicción neoliberal. Hubo muchos criterios, primero de acomodo al poder, segundo de imposibilidad institucional. También yo creo que el Partido Socialista, la presidenta Bachelet, hicieron esfuerzos de cambio que chocaron con el Tribunal Constitucional. El propio presidente Lagos hizo esfuerzos cuando hizo el plan de salud Auge, que es la única prestación universal de salud que tenemos en Chile. Trató de hacer algunos cambios más redistributivos entre lo público y lo privado, y se enfrentó con las instituciones de la Constitución del 80. Entonces también, si bien es cierto no hubo una convicción muy grande, también es cierto que hubo trabas institucionales y hubo problemas producto del hecho de ser una coalición y de tener sectores más a la derecha en la democracia cristiana. Entonces todas esas amarras, digamos, hoy día empiezan a desaparecer. Bien, Claudia, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cómo son los plazos? Bueno, ahora hay un mes para hacer reclamaciones electorales, y a fines de junio, entre mediados y fines de junio, debería constituirse la convención. Lo primero que tiene que hacer la convención es elegir internamente por mayoría absoluta su presidencia y vicepresidencia, y luego tiene que aprobar un reglamento interno, y ese reglamento se aprueba por los 2/3. Hay un gran debate sobre el reglamento, ha sido a nivel de publicidad que van a tener las discusiones. Los sectores de derecha y más de centro derecha habían
defendido algunos espacios de privacidad para poder negociar. Yo creo que eso va a quedar descartado con esta configuración, porque los movimientos sociales y los independientes en general justamente abogan por lo contrario, por una gran transparencia, por una gran apertura del debate a la ciudadanía y por una gran incorporación de la participación ciudadana en los debates. Yo creo que va a primar más bien esa orientación. Y bueno, el reglamento también tiene que establecer las reglas específicas de votación, cuáles van a ser las comisiones, cuál va a ser, digamos, el procedimiento legislativo para aprobar las normas, porque no existe un procedimiento dado. Esto no es igual al procedimiento legislativo ordinario, porque no hay dos cámaras, porque no existen las mismas comisiones, etcétera. Y una vez aprobado el reglamento, empiezan los trabajos de la convención, que tiene entre 9 meses y 1 año para elaborar la nueva constitución, y luego el año 2022, hacia mediados del 2022, debiera someterse a un plebiscito ratificatorio el texto de la nueva constitución. Para terminar la entrevista, te pedimos una breve mirada hacia la contienda por las gobernaciones o por el gobierno de las regiones de Chile, que por primera vez en la historia han sido definidos, según lo que sabemos nosotros, si nos equivocamos nos corregís, por voto popular. Antes se elegían desde el Poder Ejecutivo, algo que en la lógica nuestra costaba mucho entender. ¿Qué primera lectura se puede hacer sintéticamente de los resultados? Ahí sí, ya en contienda entre partidos. Sí, ahí no hubo todos los mecanismos de inclusión que hubo en la elección a la convención, y por lo tanto son los partidos tradicionales y los hombres los que priman ahí. Solamente teníamos un 16% de candidatas mujeres a las gobernaciones. O sea, que vean lo importante que son las reglas. Claro. Y sí hubo sorpresa, candidatos que que se daban por ganadores, como Claudio Rego en Santiago, que es quizá la gobernación más importante por el número de votos que involucra. Está peleando ahora con una representante del Frente Amplio, que nunca se pensó, o sea, no es que nunca se pensó, pero más bien se pensaba que iba a ser la candidata de derecha la que iba a ir a la segunda vuelta. Las gobernaciones tienen una segunda vuelta para quienes obtengan menos de, me parece que un 40% de la votación en primera vuelta, y muchas de estas gobernaciones entonces van a tener una segunda vuelta ahora en junio, en poco tiempo más, el 12 de junio vamos a tener la segunda vuelta electoral de gobernadores. ¿Y Orrego de qué partido es en Santiago, que lo mencionaste recién? Demócrata Cristiano, él es un candidato muy fuerte porque fue alcalde mucho tiempo en Peñalolén, fue intendente en Santiago, es una persona muy conocida, fue candidato presidencial. O sea que en Santiago definen la democracia cristiana y el Frente Amplio. Correcto. Y la derecha quedó fuera, sorprendentemente, digamos, de muchas de estas contiendas, y los gobernadores, la verdad es que son parte, esta demanda por tener gobernadores electos es parte de todo este empuje ciudadano que ha habido por la descentralización, por la desconcentración de la decisión política. Nosotros tienen que recordar, cuando retornamos a la democracia, el año 90, ni siquiera elegíamos alcaldes. Los primeros años de la democracia fueron con alcaldes designados todavía por la dictadura. Hubo luego una reforma constitucional para elegir alcaldes y concejales. Recién hoy estamos eligiendo gobernadores, pero hemos seguido durante todos estos años un sistema muy centralista, muy dictado desde la presidencia, desde Santiago, producto del diseño de la Constitución del 80. Bien. Claudia Hayes, seguramente te estaremos convocando más adelante para ver cómo avanza este proceso. Muchas gracias por pintarnos este panorama luego de las elecciones por Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.